Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 7 de agosto y bueno, he tenido una tarde muy movida con el capturador de vídeos, capturador de la pantalla y bueno, pues al final he tenido que buscarme otro capturadora, así que si os suena un pelín diferente, es por culpa de esta capturadora, tengo que aprender a configurarla, el sonido, el eco y demás, así que no os preocupéis, poquito a poquito vamos a ir modificando, bueno, pues los parámetros de esta capturadora para hacerlo lo más agradable posible. Hoy vamos a ver Unicaja, Disney, Rey Jofre, Aedas Home. Vamos a ver esta empresa que se llama Altria Group, que es una tabacalera, igual que esta de aquí, que es la British American Tobacco también. Os he traído estas dos opciones que son muy interesantes. ZIM, que hace bastante que no la traigo, que es la naviera israelí, que bueno, que se está comportando de una forma muy asombrosa, hay que comentarlo, y como no, IAG. ¿Quién nos lo pide? Bueno, pues nos lo pide nuestro amigo Luisa FGR. Buenos días, Miguel. Me gustaría ver Unicaja. Sergio García nos pide Disney, Walt Disney, si le podemos echar un ojo. ¿Cómo podrías comentar tu impresión sobre la empresa Walt Disney? Francisco Coramón nos pregunta por Laboratorios Rey Jofre. Y bueno, hay 2, 3, 4 suscriptores que me preguntan mi opinión sobre Aedas Home, ese tremendo dividendo y bueno, pues unos resultados que son bastante espectaculares en el primer trimestre del 2023. Así que todo esto lo vamos a comentar. Pero ya sabes, si eres nuevo en el canal, anímate, suscríbete, activa la campanita y si quieres agradecer este trabajo, pues con un like es más que suficiente. Además tenemos otra versión donde te puedes unir y hacerte miembro del canal. Aquí abajo, a la izquierda, debajo del título del vídeo, hay un botoncito que pone unirme. ¿Que no lo ves? En la descripción del vídeo aparece el enlace. Ahí podrás, bueno, pues hacer peticiones, sugerencias, vídeos personalizados, tutoriales, lo que queráis. Bueno, vamos a empezar ya con Unicaja, un banco que se está comportando de forma bastante decente, no lo está haciendo mal en los resultados, ya lo comentaré en algún vídeo solo para miembros del canal sobre los resultados de estos bancos. Lo está haciendo bastante bien y aquí tenemos la respuesta. Tenemos, bueno, pues un canal alcista bastante tendido que está muy bien, la verdad que está bastante bien, donde se sale momentáneamente en algunos puntos. Este comportamiento es exactamente igual que el del Bank Inter, hay un toquecito por la parte de arriba, una respuesta muy rápida a la parte inferior y va manteniéndose muy bien por el canal. Vemos como las medias responden muy pero que muy bien, donde vemos que las medias tampoco se salen del canal, y igual que Bank Inter, pues lleva muchísimo tiempo en este canal, antes de 2021. Fijaros, ya a mediados finales del 2020 ya se metía haciendo un par de toquecitos ese canal tan interesante. Bueno, ¿cuál es el problema de Unicaja? Que Unicaja ya está capitalizando muchísimo, mucho más del beneficio que está obteniendo, bastante, bastante más. ¿Puede seguir subiendo? Bueno, pues mientras se mantenga en este canal, la cosa estará bien, no habrá ningún problema. Fijaros que marcaba unos máximos anteriores que habría que corregir porque todo esto se modificó con el dividendo anterior, este que entregó aquí está ya modificado. Vamos a ver si no nos ha modificado los mínimos. Efectivamente, esto está modificado desde aquí. Bueno, pues el problema de Unicaja es que había superado con creces el 100% del impulso alcista anterior. Fijaros que este máximo no se toma porque no hay corrección suficiente hasta el 61.8 como para poder tomarlo, y bueno, pues se quedó a las puertas de tocar el 138.2, no pudo ser. Rompe con fuerza, vuelve otra vez abajo y ahora está luchando por el 100%. Por ahora, ningún problema. El problema va a ser cuando presente resultados del primer semestre, del tercer trimestre y resultados anuales, a ver quién es el que pierde clientes, porque al final el número de clientes más o menos se mantiene constante y por lo tanto unos bancos tienen que ganar y otros tienen que perder clientes. Aquellos que pierdan clientes son los que van a pagar el pato y los que ganen son los que van a subir. Por ahora, todos los bancos estamos viendo que están teniendo máximos desde hace bastante tiempo, con lo cual algunos tendrán que corregir con fuerza. Para ahora Unicaja, bueno, pues los beneficios, sabéis que había tenido un primer trimestre muy flojito, el primer semestre puede ser un poquito mejor. Bueno, pues todo depende de esos fundamentales, el volver a atacar el 138.2. Puede ser. Esperemos al tercer trimestre, que es lo que nos va a aclarar y nos dará un poquito más de respuesta sobre este asunto. Disney, ¿qué es lo que es mi opinión sobre Disney? Bueno, pues Disney tiene unos fundamentales que no dejan de bajar, por así decirlo. Fijaros que ha tenido un impulso alcista
desde el 2020, desde el inicio de la pandemia, no tuvo ni siquiera una zona de asentamiento, no se paró a respirar, directamente empezó a subir y ya para principios de 2020 se mantienen unos valores altísimos. Estamos hablando de unos 202 hasta una media de $176 por acción. Y a partir de aquí tiene unos resultados bastante pobres, pérdida de clientela, pérdida de imagen en los cines, ya sabéis, todos por el movimiento woke, y se inicia pues un descenso prolongado durante mucho tiempo y ya para finales del 2022 parece que toca suelo. ¿Dónde? Pues justo en el valor de la pandemia. Es muy duro decirlo, pero estamos a precios, en Disney, estamos a precios de lo peor de la pandemia. Y fijaros que teníamos que cerrar cines, teníamos que dejar de hacer películas, no se podían juntar los actores y el personal de, bueno, pues ya sabéis, toda la movida que vivimos en aquella época, bueno, pues estamos a los mismos precios. ¿Qué es lo único que me gusta de Disney? Bueno, pues esos rumores donde es posible que Apple compre cierta cantidad de capital de Disney. Eso sí que le puede dar un impulso alcista bastante claro. En cuanto al técnico, y solo hablando por técnico, parece que este canal bajista se ha roto con creces. Fijaros que es un comportamiento muy parecido a lo que estudiábamos en aquel tutorial, donde teníamos, bueno, pues unos mínimos en forma de V, ataque a la media de 100, compra óptima en este punto de aquí y luego se pierde todo ese valor. ¿Por qué? Porque fijaros que no se cumplen muchos de los parámetros, no hay divergencias alcistas claras, no hay relajación de indicadores, estamos por encima de 50% en el RSI, por ejemplo. Bueno, pues era un movimiento muy dudoso. Fijaros también que la distancia que hay de la media de 200 sesiones a la de 100 es comparable a la distancia que hay entre las otras dos, pero no hay un estrechamiento claro. Con lo cual este movimiento es un poco absurdo. Y fijaros después, cuando presentan unos earnings, estamos hablando del primer trimestre del 2023, fijaros, unas pérdidas, bueno, pues sorprendentes, han sido unas pérdidas sorprendentes. Confirma un poquito más la tendencia bajista de Disney. Por ahora, bueno, pues Disney, ¿estos precios son buenos para Disney? Bueno, ni buenos ni malos. Estamos en unos precios que sí son buenos precios para intentar una entrada con mucha cabeza, con mucha paciencia, ¿vale? Sería una buena entrada, pero fijaros que no nos podemos apoyar absolutamente en ninguno de los indicadores. No tenemos una relajación de indicadores clara, no tenemos divergencias alcistas, tenemos todas las medias separadas de forma homogénea y apuntando hacia abajo, y lo único que nos sujeta, bueno, pues son estos precios que van desde los 85 hasta los $84 por acción y poco más. No tenemos absolutamente nada más. Tendría que cambiar Disney mucho su política. Fijaros cómo el técnico y los fundamentales siempre tienen que ir de la mano. Si cambia su política y tiende más hacia una zona más neutral en vez de ir hacia la zona del woke, ya sabéis, la política esta que está haciendo tanto daño a la industria, bueno, yo lo respeto perfectamente, pero está haciendo muchísimo daño a este tipo de industria. Bueno, pues cuando eso suceda, podríamos estar hablando de un encaminamiento hacia arriba, positivo. ¿Por qué? Porque, bueno, solo hay que ver las cifras y solo hay que ver el técnico. Estamos yendo hacia abajo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y repito, solo voy a darle F5 para resetear el gráfico. Y solo nos está sujetando estos precios de aquí. Estamos hablando de unos precios que se ven desde el 2015-2014. ¿Vale? Estamos hablando de $84 por acción. Sí es verdad que se ha entregado muchísimo dividendo por el camino, pero fijaros, más o menos nos mantenemos en los mismos precios. El dividendo no es tan suculento como para ajustar tantísimo el gráfico. Estamos viendo precios desde el año 2015. Ojo al dato, ¿eh? Lo único que nos salva es el rumor, y son rumores, de la adquisición por parte de Apple de parte del accionariado de Disney. Por ahora, nada que comentar sobre una vuelta alcista. Rey Jofre, bueno, pues Rey Jofre es una empresa pequeñita donde, bueno, pues tiene unos números pequeñitos, está en expansión, está en crecimiento, lo está haciendo muy bien, pero son números muy pequeñitos. Pasa un poquito como el Grupo San José, que ha tenido unos resultados estupendos y maravillosos, donde ha multiplicado su beneficio por bastante, pero aún así sigue siendo datos muy pequeños, muy pequeños. Pues a Rey Jofre le pasa un poquito lo mismo. ¿Qué le pasa también? Bueno, pues esa deuda debería controlarla,
En el 2022 la controlaba muy bien, había reducido bastante su deuda. Ahora, bueno, pues le cuesta un poquito más. Y bueno, pues ahora lo que estamos viendo es un cambio de sentido. Igual que Disney decíamos que no había ningún cambio de sentido, fijaros como ahora había una elongación de las medias, una separación casi homogénea en algunas partes. Las medias están muy separadas de la media de 200 sesiones. Aquí sí estamos viendo esa figura alcista donde se forma una especie de V entre mínimos, no muy bien definidas. ¿Por qué? Porque es una empresa que mueve muy poquito capital de forma diaria. ¿Cómo lo sé? Pues solo hay que ver las velas. Vosotros os fijáis en estas velas de aquí y lo único que podemos ver son velas muy asimétricas, muy robustas, donde no hay prácticamente un movimiento claro entre ellas, muchísimos gap. Bueno, pues este es el típico comportamiento de empresas que mueven muy poquito capital, muy poquito volumen diario y por lo tanto son muy manipulables. Bien, dicho esto, el precio óptimo de compra, según nuestra teoría, es este de aquí, en torno a 2,16 y fijaros que en este caso sí se ha cumplido. ¿Por qué? Bueno, porque ya desde ciertos puntos veíamos divergencias alcistas, veíamos relajación de indicadores con unas sobreventas brutales, tanto en la V como en el precio óptimo de compra, cosa que no sucedía, por ejemplo, en Disney. Vemos un estrechamiento de medias, vemos como la media de 20 sesiones ya quiere jugar con la de 50 y la de 100, volvemos hacia abajo y esto da cierta confianza. Fijaros que ya tenemos mínimos crecientes, máximos que se están estableciendo en un techo en torno a 2,85, con lo cual si el precio óptimo de compra, ya no voy a poner 2,16, pero vamos a imaginar que es 2,25 hasta 2,85, bueno, pues es un porcentaje muy curioso para que os hagáis una idea. Vamos a hacer los cálculos. 2,85 dividido entre 2,25, no voy a poner ni siquiera el mínimo. Sería ya un 25% de beneficio, que ya es un buen colchón para poner un stop loss, un take profit en este caso, y que nos eche cuando quiera. Lo que estamos viendo aquí es un estrechamiento de las medias y un estrechamiento del precio. Y ya sabéis todos los viejos del canal lo que esto significa: movimiento fuerte. No nos dice cuál es la dirección. Pero bueno, los fundamentales son los que son, pequeñitos, pero mejorando. La deuda, más o menos controlada, tampoco es una auténtica exageración. Bueno, pues todo esto indica que cuando quieran las manos fuertes que estén detrás de esta acción, el movimiento será alcista, con mucha probabilidad. Pero esto no te asegura que vaya a ser mañana, ni dentro de un mes, ni siquiera en el 2023. A lo mejor sucederá en el 2026, por ejemplo. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Son empresas muy pequeñas, muy manipulables, donde no hay volumen, donde a lo mejor si tú quieres entrar a 2,16 no puedes, tienes que comprar a 2,25 y luego tienes que vender a 2,16 si te apetece salir, porque hay una separación entre precios demasiado grande al haber tan poco volumen. Son acciones peligrosas, ¿vale? Son de las categorías peligrosas. Te puedes quedar en una mala compra, te puedes quedar atrapado por muchísimo tiempo o te puede costar una pérdida muy grande en un movimiento de un solo día porque no hay suficiente volumen para vender y comprar al precio que uno quiere. Aedas Home, hace bastante que no la traigo, pero la verdad es que es muy interesante. Es una acción que, bueno, pues tiene una buena caja, como casi todas las del sector. Tiene un 2023 donde ha batido todos los récords en el primer trimestre, pero también tiene una deuda gigantesca. Estamos hablando de una deuda bruta de 600, no recuerdo bien, 680 millones aproximadamente. En algunos trimestres ha dado un parámetro que es la deuda financiera neta dividida entre el EBITDA de 5x, lo cual es una auténtica exageración. Pero bueno, estamos hablando de una empresa que entrega el 90% de sus beneficios en dividendo. ¿Esto es bueno o es malo? Vamos a empezar por esto, luego vamos a ver el técnico. En muchas ocasiones es excesivamente malo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una empresa muy saneada, que se entregue el 90% del beneficio en forma de dividendo, bueno, pues nos puede hacer pensar que todo el mundo se quiere aprovechar de esta situación. Tenemos una tabacalera donde no hay deuda, donde prácticamente no se invierte absolutamente nada más que en publicidad, las maquinarias son las que son y hace falta renovarlas muy poquito, el personal es muy justo y es muy constante a lo largo del año. Bueno, pues prácticamente el beneficio que saca se puede invertir muchísimo en dividendo. Pero una empresa como esta, donde
No está especialmente saneada con una deuda muy grande, aunque aparte tiene una caja, pero se necesita mucho dinero para este tipo de negocio, para invertir en proyectos que no nos van a dar beneficios ahora mismo, sino a 2, 3 y 5 años vista. Bueno, pues invertir el 90% del beneficio en dividendo, lo que hace sospechar, si somos personas donde no vamos a pensar mal, sino que vamos a pensar de la forma correcta, viendo las cosas desde fuera, es que, bueno, pues el principal accionista es el que más se beneficia de los beneficios de la empresa. Y eso pasa en muchos sitios. En muchas empresas pasa esto, donde cogemos gran parte de los beneficios y en vez de sanear la empresa para tener una gran solvencia, en vez de dedicarnos a eso, bueno, pues por ejemplo os pongo un caso de Endesa, que yo siempre os he dicho lo mismo, bueno, pues me llevo un 90% de los beneficios a mi bolsillo como accionista principal y lo que sobra lo reparto entre vosotros. Que sí, que todo el mundo se va a llevar el 90% de los beneficios a su casa, pero claro, no es lo mismo tener 100 millones de acciones que tener 1000 acciones. ¿De acuerdo? Ese es mi punto de vista. En cuanto al técnico, bueno, pues ya visteis hace tiempo que marcábamos aquí esta triangulación, que es un diamante, conocido en el trading como un diamante, no es más que una doble triangulación de indecisión, donde una vez más veíamos cómo todo el valor de la acción se perdía hasta tocar otra vez los mínimos de la pandemia del 2020, incluso un poquito por encima, no llegó a tocar los mínimos, pero bueno, estamos hablando de precios de risa que son aproximadamente los 10 euros y medio, incluso llegar hasta los 11. Bueno, pues son precios de risa para esta acción. Ojo, hay que tener en cuenta que acciones como esta, que te pueden entregar un 15% de dividendo anual, siempre hay que tener un peligro, siempre hay que tener en cuenta un peligro, y es que hay que quitar el ajuste por dividendo. Y cuando tú quitas el ajuste por dividendo, no me lo ha hecho porque hay que resetear la imagen, vamos a hacerlo otra vez, ahora sí, fijaros que se modifica todo, excepto el Fibonacci. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es una acción que no ha dejado de caer desde el 2018, con caídas abrumadoras por culpa de la pandemia, recuperaciones interesantes y otra vez vuelve a caer. La zona que traíamos en su día, la zona por debajo de los 12 euros, por debajo de los 11 euros y medio, era una zona muy, muy interesante de compra. Mucho, porque nos acercábamos a una zona como esta, donde tenemos unos picos, unas ondas que hay que aprovechar. ¿Ahora se puede aprovechar? Bueno, pues estamos en una zona de nadie. Voy a volver a poner el ajuste. Bueno, voy a intentar explicaros qué es lo que está pasando en esta zona con el ajuste por dividendo, donde vemos que el precio no solo ha alcanzado la proyección que nos marca esta triangulación, este diamante, donde, bueno, pues aquí hay dos teorías, ¿no? Está la teoría de la altura máxima, que es esta de aquí, y luego la altura media, que es desde los dos puntos de los nodos mínimos centrales, se marca esta altura hasta el máximo de aquí, es decir, esta altura de aquí hasta aquí, que es esta mínima de aquí. Fijaros que el precio se comporta muy bien. ¿Cuál es más probable? Lógicamente, la menor altura es la más probable. La otra es un precio objetivo que, bueno, no hay que descartar, pero sí, como en este caso, puede llegar. Fijaros cómo el precio sube, supera claramente el 50% de Fibonacci y ahora se para en el 38,2. Estamos hablando de comprar por encima de los 16 euros por acción. 16, cuando la teníamos, ya no voy a decir 10,50, sino que la teníamos a 11,50 y a 12 euros por acción. Unos precios que eran bastante buenos esperando un rebote. Por el camino, pues dos dividendos de 0,81 y de 0,93. Estamos hablando prácticamente de 1,75 €. Es una auténtica salvajada. Fijaros que si estamos comprando a 12 euros, vamos a redondear a 12 euros, nos hemos llevado 1,74 euros y lo dividimos entre 12,5, por ejemplo, el precio, estamos hablando de un 14% de dividendo comprando estos precios. Es una salvajada. Y aún encima, ahora estamos luchando sobre los 15 euros, es decir, aproximadamente un 25% de beneficio. Un colchón muy grande. Mi opinión sobre Dash Home es una acción muy peligrosa que no ha dejado de caer, de marcar máximos decrecientes y mínimos más o menos decrecientes, y con lo cual hay que tener muchísimo cuidado porque hay que saber comprar y promediar. Comprar y promediar. Es muy difícil, es muy fácil llevarse por el
por el mal camino de decir, yo compro a cualquier precio porque si me aseguran un dividendo del 14% y tal. No, históricamente no ha entregado siempre este dividendo. Fijaros que solo lleva 5 dividendos por el camino, es decir, empezó en el 2021, 2022 y parte del 2023. Con lo cual, históricamente tampoco es una acción muy fiable en cuanto al dividendo. Mañana pasa cualquier cosa, hay un tipo de insolvencia, no puede pagar la deuda y se acabó el dividendo. Con lo cual, pasa como en muchas otras empresas. Se viene abajo. Un ejemplo es ZIM, que la vamos a ver luego. Un dividendo muchísimo mejor que esta y de repente se acaban los beneficios, se acaba el dividendo y se hunde la miseria. Aquí puede pasar exactamente lo mismo. Con lo cual, yo os aconsejo que os pongáis en gráfico sin ajuste por dividendo y ver cómo estamos y dónde estamos. Así que hay que tener muchísimo cuidado de comprar ahora AEDAS Home. Hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero comprar por debajo de los 12 euros, si puede ser, por debajo de los 13 euros y a ver qué es lo que pasa. Entradas y salidas lógicas más que por dividendos. Si cae algún dividendo por el camino, estupendo, pero siempre cuando estemos en fase de despegue, no en esta fase de aquí, porque fijaros que podíamos haber comprado a 32 euros, a 30 euros, a 25, a 27, a 24 y ahora estaríamos luchando con los 15 euros. ¿Para qué quiero yo cobrar un dividendo que al final el dividendo que me ha dado son 3 euros, como máximo 3 euros y medio, si me ha caído la acción 15 euros? No merece la pena, ¿verdad? Voy a poner el ajuste por dividendo porque si no me vuelvo loco. Bueno, pues aquí tenemos esta empresa que se llama Altria Group, una tabacalera, está cotizando en el Nueva York. Y bueno, pues es una acción que sí entrega un dividendo muy interesante. Estamos hablando de un dividendo cada 3 meses de 94 céntimos por acción cuando están cotizando a 44. Si hacéis unos cálculos rápidos, os saldrá aproximadamente un 8,5% de dividendo neto anual, lo cual es muy interesante. Pero fijaros también que si nos quedamos con como es un dividendo muy grande, si nos quedamos con el gráfico tal y como está, con ajuste por dividendo, voy a resetearlo porque si no, no me va a pintar todo lo que yo quiero. Aquí lo tenemos. Bueno, pues podríamos ver una empresa que está, pues tiene unos ciclos positivos y negativos, donde sí se puede aprovechar en las caídas y las subidas. Aparte te llevas un dividendo muy interesante, pero si quitamos el ajuste por dividendo, lo que estamos viendo es otro caso muy diferente. Estamos viendo donde es una empresa que sube muy poco con las caídas que ha tenido. Sí es verdad que en los momentos buenos han tenido subidas extraordinarias con dividendos maravillosos, pero también es cierto que el dividendo era muchísimo menos generoso, muy generoso. Fijaros que ahora entrega 3 veces más de dividendo que en el 2009, por ejemplo, o que entrega el doble ahora mismo que en el 2014, o prácticamente un 40, un 50% más que en el 2017. Bueno, pues el dividendo está creciendo muy por encima del valor de la acción. Y esto indica que podría haber una corrección profunda. Sí, podría haberla. Sí, podría haberla. Y hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Fijaros cómo están las medias. Se han estrechado muchísimo y el precio está oscilando entre ellas. Pero fijaros que cada vez tienen menos fuerza. Esto es muy significativo, ¿eh? Esto podría indicar que, como os digo siempre, estrechamiento de medias, estrechamiento del precio, oscilación del precio entre ellas. Esto podría indicar un ataque bajista potente. Momento en el cual hay que estar muy atento, porque si podemos comprar esta acción a muy buen precio y nos aseguramos un buen dividendo por muchos años, podemos alucinar con las ganancias que podemos tener con esta acción. Pero ahora no es el momento, por eso lo he traído. Estas tabacaleras son muy interesantes porque son empresas con bastante beneficio, con una clientela muy difícil de desenganchar, todo el mundo me entiende, donde, pues la industria tiene un porcentaje de trabajadores que no es exagerado, una maquinaria que, pues tampoco hace falta crear una maquinaria de última generación y tener que renovarla cada 2 años, ni muchísimo menos. Puede permitirse, lógicamente, este dividendo tan alto y encima tener alta solvencia y unos fundamentales muy buenos, como es el caso. Otra de ellas es el British American Tobacco, que la podéis encontrar en el Nueva York o también lo podéis encontrar en Inglaterra, en Peniques, por ejemplo. Y pues le pasa un poquito lo mismo, ¿no? Estamos viendo, pues un dividendo es más generoso si cabe que el anterior. Estamos hablando, pues, de cotizar a 32, 33 dólares por acción y entregar prácticamente el mismo dividendo. En este caso estamos hablando de un 9,3% anual a estos precios, que no tiene por qué ser buen precio.
Fijaros, tengo que resetear otra vez el gráfico porque si no, no me va a dejar. Y vemos algo muy parecido al anterior. Estamos viendo pues una acción que está pasando por una racha ascendente, siempre con el ajuste por dividendo. Por cierto, tengo que ponerla en Altris porque si no me va a volver loco. Y bueno, pues si quitamos el ajuste por dividendo, el asunto cambia muchísimo. Veníamos de aquí de una pequeña fase de despegue alcista y sin embargo, cuando nosotros ponemos el gráfico sin ajuste por dividendo, voy a ponerlo en semanal a ver si se ve mejor. Bueno, pues estamos viendo que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la parte final, hay que ponerlo en diario para que funcionen bien las medias. Estamos viendo también un estrechamiento de medias muy prolongado en el tiempo, donde el precio oscila entre ellas, donde hay una variación de precio gigantesco. Estamos viendo subidas a $45 y bajadas hasta 32. Es una auténtica salvajada, prácticamente un 50% de subida y de bajada. Y esto de aquí podríamos verlo como un lateral, como un canal lateral donde podríamos aprovechar las compras en zona 32, 31, en esta zona, bueno, en este caso serían 32, $33 por acción y subir hasta la zona de los 45, 44, $40 por acción y aprovechar los dividendos que caigan por el camino. Desde mi punto de vista es una opción clara, pero hay que tener mucho cuidado porque últimamente, fijaros cómo se están abriendo las medias hacia abajo. Teníamos que ver esta situación de aquí, cómo responde. Si responde exactamente igual, estaríamos viendo otro ciclo en este canal horizontal que hay que aprovechar. Sin duda, no con mucho dinero, por supuesto que no, tampoco es una acción en la cual haya que tener muchísimo peligro, sino que simplemente el respeto, ¿no? Si perdemos este canal horizontal, puede ser muy peligroso, podemos ver precios muy bajos, pero eso sí, habría que aprovechar esa ocasión para incorporar un buen capital y asegurarnos un dividendo prácticamente asegurado en una buena tabacalera con las características que decíamos antes y encima un dividendo más generoso que el anterior. Estamos hablando de 9%, 9,2, 9,3% a este precio. Eso sí, vigilar este canal horizontal, porque si esto aprovechéis para comprar aquí intentando salir a 45, estamos hablando de un 50% de beneficio, no es ninguna broma, 44, 42% de beneficio. Si lo pierde, podríamos ver precios más bajos. No me atrevo ahora para marcar un Fibonacci a estas alturas porque no tiene mucho sentido. Habría que esperar a que reaccione violentamente el técnico. Y fijaros que este canal dura desde el 2019. No estamos hablando de ganar un 50% en 3 meses. Posiblemente si rebota y alcanza estos precios estaríamos hablando para mediados del 2024. Otra acción muy interesante por dividendos, o lo era, es ZIM, una naviera israelí que nos trajo un suscriptor, nos pidió un suscriptor hace tiempo. Y bueno, pues es una naviera donde aprovechando la crisis del 2020 y 2021, bueno, pues se estuvo forrando, sacando pasta que no veas. ¿Por qué? Porque había demasiada demanda de movimiento de materiales en los puertos y muy poquitos barcos útiles. No había tantos barcos como material para mover. Con lo cual podían pedir un precio gigantesco, obtenían unos beneficios brutales. ¿Qué decidió hacer la empresa? Pues en vez de mejorar las cuentas de la empresa, repartir un dividendo tan brutal como por ejemplo $2 por acción, 2,50, $17 por acción, 2,85, 4,75, 2,95 y el último $6,40. Bueno, esto podríamos enmarcarlo dentro de las pequeñas estafas. En vez de dedicar el dinero a mejorar los fundamentales de la empresa, pues se dedican a repartirlo entre los principales accionistas y, como no, pues nosotros como minoristas. Pero al final es un engaño. Si quitamos el ajuste por dividendo, simplemente hay que ver, otra vez que tengo que resetear el gráfico, quitamos el ajuste por dividendo y solo tenemos que ver la inmensa caída que se produjo si alguien quería cobrar el dividendo, por ejemplo, este de los 17 euros, y se le ocurrió comprar $87, pues fijaros ahora que estamos a 14. Es decir, $70, más de $70 de caída para cobrar unos 20 y poco, $30 de dividendo. No merece la pena. ¿Cuál es la mejor estrategia a seguir? Pues aprovecharnos del sistema. Ya sabemos que las navieras ahora lo están pasando muy mal. Maersk ha presentado sus fundamentales y ha perdido dinero. Y si Maersk, que es la principal naviera del mundo, creo que no, ahora ya es la tercera, algo así, si ha perdido dinero, imaginaros ZIM.
¿vale? Entonces hay que aprovecharse de esta situación, hay que ser inteligente, esperar. Y cuando el valor de la acción caiga y caiga por debajo de $8, de $6, incluso puede llegar a $4, ¿por qué no? Empezar a posicionar con poco dinero. Poquitas acciones, vamos rascando, ahora meto 2.000 euros, ahora meto 1.500 euros, ahora meto 3.000 y poquito a poco vamos a esperar un cambio de ciclo, porque estas empresas tardan bastante luego en reaccionar. Cuando haya un cambio de ciclo en el año 2026, 2027, 2028, ZIM habrá tocado mínimos y es como si hubiésemos comprado aquí. Y de repente, cuando empieza a anunciar otra vez dividendos estupendos y maravillosos, tú los vas a cobrar por el camino, pero es que aún encima la acción se va a disparar, pudiendo pasar de 4, 5, 8, $12 por acción a precios de 80, 90 y $70 o lo que sea, o el precio de salida que tú decidas. Eso es maravilloso, pero parece que tiene una paciencia infinita. Lo traigo en el canal de vez en cuando para recordaros que estos son unos buenos chollos para las crisis como la que estamos a punto de vivir probablemente. Hay que aprovecharlo, no comprar ahora, ni comprar a 15, ni comprar a 17, ni comprar a 24 como algún suscriptor quería hacer. No es el momento de comprar 100 a esos precios. Hay que comprarlos cuando nadie las quiera, porque ya vemos cómo se comporta la directiva. Reparten todo el beneficio en forma de dividendos, haciendo que la acción se dispare y cuando ellos empiecen a vender acciones, nosotros vendemos detrás. Ese es el comportamiento más inteligente desde mi punto de vista. Y por último tenemos IAG. Voy a resetear el gráfico porque ya no sé lo que va a hacer. Y aquí lo tenemos. Bueno, pues el comportamiento de hasta ahora es bastante lógico. Creo que mañana 8 de agosto presenta resultados. No sé si a la apertura o al cierre de mercados, ya lo veremos. Un día muy interesante que habrá que estar muy atentos. Como vemos, este movimiento de aquí es algo extraño, ¿no? Cuando me rompió por la parte de abajo el canal bajista. Es un comportamiento... No es que sea extraño, lo suelen hacer mucho. No en esta acción, pero lo suelen hacer mucho, ¿no? Romper falsamente por abajo la parte del canal y después se dispara la acción, atrayendo mucho la atención de los inversores minoristas, haciendo que compren a precios más elevados. Por eso IAG también hay que saberlo comprar. No es lo mismo comprar 1,51, como vimos en algún soporte, que comprar ya a 1,93 o incluso la cantidad de gente que habrán engañado para que compre por encima de 1,95. ¿Por qué? Porque te meten en la cabeza que las acciones hay que comprarlas cuando rompan una resistencia, en este caso 1,95 €. Es decir, si tú hablas con un profesional de la bolsa, el profesional de la bolsa no va a comprar IAG a 1,15, ni la va a comprar a 1,30, ni la va a comprar a 1,51. No, la va a comprar a 1,97, por ejemplo. Y unas narices para él. Eso es lo que te dicen en muchos sitios. Incluso se jactan de ser inversores profesionales. Nunca se compra una empresa, y mucho menos con fundamentales que habrán mejorado, pero seguimos en pérdida por ahora en IAG, cuando rompa una resistencia de este tipo, porque normalmente suele ser un engaño, ¿vale? De hecho, rompió la resistencia, tuvo un rechazo brutal al día siguiente, donde el volumen seguía muy alto, y luego corrección hasta la media de 20 sesiones. Todo aquel que haya comprado a 97, 99, incluso a 2 euros por acción, bueno, pues no es para estar preocupado, pero habría que pensarse un poquito la estrategia a seguir. Y más cuando estamos dejando estos gaps tan abiertos, tan grandes en la zona de 1,80 €. Mucho cuidado con IAG. Vamos a ver primero los fundamentales. Yo siempre lo he dicho, es mejor comprar en la zona de 1,15 €, 1,30, 1,51 y luego ya olvidarte, ¿vale? Siempre muy atento a los fundamentales. Pero comprar por encima de 1,51 aquí en esta zona, 1,80, 1,75, 1,90 es una auténtica locura. Nos lo jugamos a cara o cruz y ahora todo va a depender. Toda la gente que haya comprado por encima de 1,95 se la juegan a cara o cruz a lo que suceda mañana en los fundamentales. Como presente unos fundamentales horribles, porque puede pasar, bueno, pues el golpe que se van a llevar va a ser muy duro. Y ese movimiento, bueno, pues siempre acelera cuando si se saltan los stop, bueno, pues luego acelera todavía un poquito más las caídas. Y lo lógico sería apoyarse otra vez en el 1,51. Ojalá no suceda así, sino que presente unos fundamentales estupendos y maravillosos y volvamos otra vez a la parte superior, que es donde debería estar. Ya sabéis,
1,12 €, 1,10 €, 1,12 €, luego 1,16 €, perdón, 2,10 €, 2,12 €, 2,16 € y luego 2,30 € y a ver qué es lo que sucede. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os pido un poquito otra vez perdón por este problema técnico que he tenido. Casi 4 horas intentando solucionarlo desde las 3 de la tarde. Casi me vuelvo loco y al final he optado por otra capturadora de vídeo. Así que si me notáis un poquito raro es que hay que hacer unos ajustes. He tenido que hacerlo todo deprisa y corriendo. Así que os pido perdón una vez más. Nos vemos en el vídeo de mañana. Chao.